¿Sabes qué es el blindaje electoral? Son reglas que tienen como objetivo evitar el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. El blindaje electoral previene que las personas en el servicio público de los 3 niveles de gobierno puedan influir indebidamente en el proceso de elección a través de los recursos que manejan. Con esto se garantizan los principios democráticos como la equidad, la imparcialidad, el voto libre, el deber de mesura y la integridad. Para entender mejor lo que es blindaje electoral, es necesario hacer algunas precisiones sobre las autoridades encargadas de organizar y calificar el proceso de elección y precisar qué es exactamente un proceso electoral y cuáles cargos públicos elegirán las personas este 2 de junio. Gobernanza. Para comprender a profundidad el blindaje electoral, tenemos que abordar los elementos fundamentales de la gobernanza electoral en México. Este concepto se refiere al conjunto de organismos nacionales y locales encargados de organizar elecciones, resolver conflictos electorales, perseguir delitos en la materia y fomentar la cultura democrática. Todos ellos ejercen sus atribuciones a partir de un conjunto de principios jurídicos que rigen su actuación, los cuales están previstos en la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan. La gobernanza electoral es necesaria en todos los estados democráticos para garantizar que las autoridades no excedan sus funciones y la ciudadanía tenga herramientas para hacer contrapeso al inconformarse con las decisiones y procesos que afecten los principios democráticos o sus derechos fundamentales. Autoridades electorales. Las autoridades electorales en nuestro país se pueden clasificar en 2, por el ámbito territorial de su competencia y por su función. A la vez, por su ámbito territorial, pueden ser de carácter nacional o local, mientras que por su función pueden ser administrativas, jurisdiccionales o penales. Las autoridades locales administrativas son responsables de organizar, dirigir y vigilar las etapas y acciones esenciales para la celebración de elecciones, tales como determinar quiénes pueden votar, recibir y validar la postulación de candidaturas por los partidos políticos, computar la votación y otorgar las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras, entre otros. En México, las autoridades administrativas son a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral, mientras que a nivel local son los organismos públicos locales. En Chihuahua, la autoridad administrativa local es el Instituto Estatal Electoral. Por su parte, las autoridades electorales jurisdiccionales son responsables de asegurar que cada acción, procedimiento y decisión relacionadas con el proceso electoral respeten la Constitución y las leyes secundarias como la Ley Electoral del Estado. Así, cualquier persona o partido político que crea que sus derechos han sido afectados puede presentar una demanda para que se garantice la correcta aplicación del derecho. En nuestro país, estas autoridades son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Chihuahua, la autoridad jurisdiccional local es el Tribunal Estatal Electoral. Finalmente, las autoridades electorales en materia penal son organismos nacionales y locales relacionados con perseguir y sancionar delitos electorales. En el ámbito nacional, la encargada de estas funciones es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, conocida como FICEL, antes FEPADE, mientras que en lo local, cada entidad federativa debe de contar con fiscalías especializadas en este tipo de delitos. Distribución de funciones. Si bien existe una calificación de autoridades nacionales y locales a partir de la Reforma Constitucional de 2014, se creó un Sistema Nacional de Elecciones, el cual dicta que la organización de los comicios locales debe realizarse en forma conjunta por el Instituto Nacional Electoral y cada uno de los 32 organismos públicos locales. Es decir, el INE tiene funciones que inciden en las elecciones locales. En esencia, al INE le corresponden, entre otras actividades, la capacitación electoral, la geografía electoral, emitir credenciales para conformar el padrón y la lista de personas electoras, la ubicación de casillas, designar las personas funcionarias de cada casilla y la fiscalización de ingresos y egresos por los partidos políticos, tanto a nivel nacional como local.
Por su parte, a los organismos públicos locales les corresponde producir los materiales electorales, el registro de candidaturas locales, efectuar el cómputo de la votación depositada en las urnas, emitir declaraciones de validez, constancias de mayoría, así como la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional a nivel estatal. Proceso electoral. ¿Sabes en qué consiste exactamente el proceso electoral? Es un conjunto de actos ordenados y vinculados entre sí que realizan las autoridades electorales, partidos políticos nacionales o locales y la ciudadanía, para renovar periódicamente a las personas que integran los poderes legislativos y ejecutivos. Los cargos de elección son, a nivel federal, la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, mientras que a nivel local, la gobernatura del estado, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. El proceso electoral consta de 3 grandes etapas. La preparación de la elección, que inició con la instalación del Consejo Estatal del Instituto el pasado 1 de octubre de 2023. En esta etapa, las autoridades electorales emiten las decisiones que permitirán que la elección de representantes se realice en apego a las normas previstas en la Constitución y las leyes secundarias que rigen el proceso electoral. La jornada electoral, que inicia a las 8 horas del 2 de junio de 2024 y concluye con la clausura de las casillas. Esta etapa es la más importante, pues es donde la ciudadanía acude a las urnas a depositar su voto para decidir por mayoría quiénes ocuparán los cargos de elección popular. Y por último, los resultados y declaración de validez de las elecciones. Esta última etapa concluye con la entrega de constancias, pero también puede terminar con las resoluciones que emitan el Tribunal Estatal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cargos a renovarse en 2024. En el proceso electoral 2023-2024 se elegirán a nivel federal un presidente o presidenta de la República, 64 senadurías por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y 32 de primera minoría, 300 diputaciones por mayoría relativa y otras 200 por representación proporcional. A nivel estatal se elegirán 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 712 regidurías. Como ya te diste cuenta, el proceso democrático que estamos viviendo es complejo y tiene grandes retos. Por ello, es fundamental garantizar que se lleve a cabo con los principios de voto libre, equidad, imparcialidad, mesura en el ejercicio de recursos públicos e integridad democrática. Recordemos que nuestra intención es explicarte la trascendencia del blindaje electoral en el proceso electoral. Por tanto, como las reglas que rigen el actuar de las personas servidoras públicas en el proceso electoral se desprenden de la Constitución, es necesario mostrarte su contenido. Marco normativo. Nuestra Constitución Federal, en su artículo 134, párrafo 7, nos dice que las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Esta regla define que cualquier persona que se encuentre en el servicio público siempre debe utilizar los recursos públicos que se encuentren a su disposición sin preferencia hacia algún partido político, pues debe garantizarse un piso parejo para quienes contiendan en el proceso electoral. Por otro lado, el párrafo 8 del mismo artículo 134 establece que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. En dicho párrafo se precisa que las entidades gubernamentales deberán cuidar que la propaganda derivada de su función que difundan en cualquier medio de comunicación social
deberá ser institucional, informativa, educativa y de orientación hacia la ciudadanía. Sin embargo, el mismo artículo señala que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En esencia, esto quiere decir que la propaganda que difundan las entidades gubernamentales debe ser institucional y no de promoción de una persona servidora pública en específico. Por último, en el párrafo 9 del artículo 134 de la Constitución señala que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Esto quiere decir que cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 134, las y los servidores públicos pueden ser acreedores de una sanción. Ahora bien, el artículo 41 de la Constitución Federal contempla una regla especial respecto de la propaganda que emitan las entidades gubernamentales. Esta regla señala lo siguiente: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto en los poderes federales como en las entidades federativas, así como de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Esta regla prevista en la Constitución busca que durante el tiempo que comprendan las campañas, es decir, a partir del 1 de marzo y hasta el término de la jornada electoral, el 2 de junio, deberá suspenderse la propaganda gubernamental en todos los niveles de gobierno. La finalidad de esta norma es que los logros o gestiones del gobierno en turno no influyan en la percepción de la ciudadanía respecto de los partidos políticos y candidaturas que compiten durante el proceso electoral, pues se pueden afectar la equidad en la contienda electoral y el voto libre de las personas. Sin embargo, el artículo 41 establece como únicas excepciones a esa regla la propaganda informativa de las autoridades electorales y las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Uso indebido de recursos. Una vez que conocemos las reglas previstas en la Constitución y su finalidad, es necesario hablar del uso indebido de recursos públicos y entender cuáles son las limitaciones y lineamientos que deben seguir las personas servidoras públicas para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes. Las personas servidoras públicas tienen a su cargo recursos que pueden ser humanos, materiales y económicos. Estos no deben utilizarse para incidir ni afectar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad de la contienda electoral. Te mostramos algunos ejemplos de un uso indebido de recursos públicos. Asistir a eventos proselitistas de campaña en días y horas de trabajo, imprimir volantes o distribuir propaganda electoral en el lugar de trabajo, difundir propaganda en la que se resalte más a una persona servidora pública que a las acciones gubernamentales, almacenar propaganda política o electoral de algún partido político o candidatura en las oficinas públicas, utilizar programas sociales y sus recursos, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de algún partido político o candidatura. Utilizar vehículos oficiales para asistir a eventos proselitistas o partidistas. Entregar dádivas a la ciudadanía con el fin de influir en su preferencia electoral, por ejemplo, entregar artículos de construcción, despensas, cobijas o dinero. Como se advierte, el uso indebido de recursos públicos por las personas del servicio público pueden presentarse en distintas modalidades. A continuación te mostraremos algunas de ellas. Propaganda gubernamental. Iniciaremos con la propaganda gubernamental, que se refiere a toda la promoción y difusión realizada por parte del gobierno por medio de la comunicación social, en donde difundan logros, gestiones y servicios gubernamentales. Puede tomar diversas formas, por ejemplo, anuncios en medios de comunicación, mensajes en redes sociales, comunicados oficiales,
o los discursos de personas funcionarias gubernamentales, entre otras. Es importante tener en cuenta que la ciudadanía tiene derecho a ser informada de igual manera que los gobiernos tienen la obligación de dar a conocer su trabajo. Por ello, es primordial que la información emitida por los gobiernos sea imparcial y se realice de manera equitativa, respetando los principios democráticos, especialmente durante periodos electorales. Sin embargo, como ya lo comentamos, el artículo 41 de la Constitución señala que cuando inician las campañas, tanto federales como locales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, la propaganda gubernamental debe suspenderse, salvo que se trate de información institucional para comunicar cuestiones de educación, salud y protección civil en casos de emergencia. Es decir, en el periodo que transcurre entre la campaña y la jornada electoral, debe blindarse la propaganda que emitan las autoridades públicas a fin de no afectar la competencia electoral. Sin embargo, esto no quiere decir que la propaganda relacionada con cuestiones de educación, salud y protección civil en casos de emergencia pueda difundirse de la misma manera que en el periodo permitido, sino que para garantizar el correcto uso del recurso público debe cumplir con los siguientes puntos y así privilegiar la neutralidad, equidad e imparcialidad de dicha información. Deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que puedan influir de manera positiva o negativa en el resultado de la jornada electoral, o bien incluir elementos de propaganda personalizada de alguna persona del servicio público. No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia o logros de una administración en los diversos niveles de gobierno. Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local. No podrá contener logotipos, eslogans o cualquier tipo de referencias a los gobiernos o administraciones federal, estatal o municipal, ni a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de alguien en el servicio público. Tampoco está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica. La difusión de la propaganda deberá hacerse durante el periodo que sea estrictamente indispensable para cumplir con sus objetivos. Dicho esto, debemos ser precisos en mencionar que independientemente de que haya un periodo en el que se encuentra permitida la propaganda gubernamental y otra en la que no, salvo casos de expresión, existe una regla permanente. La promoción deberá ser estrictamente institucional y nunca personalizada. Promoción personalizada. La promoción personalizada se trata de propaganda gubernamental que promociona a una persona servidora pública en particular, destacando su imagen, cualidades personales, logros políticos o logros económicos, su partido de militancia, creencias religiosas o bien sus antecedentes familiares o sociales, entre otros aspectos. Esto es, cuando la propaganda personalizada asocia los logros del gobierno con la persona más que con la institución. La restricción tiene como objetivo evitar que nombres, voces, logros o imágenes se utilicen en favor de la persona servidora pública para posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía con fines políticos y electorales. Clientismo electoral. Ahora bien, hace un momento tocamos el tema del clientismo electoral, pero vamos a profundizar un poco más en esta forma de uso indebido de recursos públicos. Se trata de una práctica política en la cual una persona del servicio público ofrece beneficios materiales, servicios directos o incluso favores a personas o grupos específicos a cambio de apoyo electoral.
Algunos ejemplos de clientismo electoral son la distribución de bienes materiales como alimentos, viviendas, empleos públicos, asistencia social, entre otros, con el propósito de ganar la lealtad y el apoyo de la ciudadanía. Estos beneficios son otorgados de manera selectiva, creando una relación de dependencia entre el electorado y el partido político o la persona que busca un cargo de elección. El clientismo electoral a menudo se asocia con prácticas políticas antiéticas, ya que contribuye a la corrupción y debilita la participación ciudadana informada y libre. Además, distorsiona el proceso democrático al enfocarse más en transacciones individuales y favores que en la discusión de propuestas políticas y la competencia de ideas. También es importante señalar que no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales. Sin embargo, no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. Y te preguntarás, ¿qué pasa con las páginas de Internet y redes sociales? Los portales web de los entes públicos podrán permanecer activos siempre y cuando tengan un fin informativo o como un medio para la realización de trámites y servicios. Además, no deberán difundir logros de la administración o violar lo estipulado en los artículos 134 y 41 de la Constitución. El mismo criterio es extensivo para las redes sociales de los gobiernos y personas servidoras públicas. Sanciones. Ya conoces el contexto de blindaje electoral. Te estarás preguntando cuáles son las sanciones para las personas servidoras públicas que infrinjan en el marco normativo electoral. En cuanto a las sanciones administrativas, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua estipula en su artículo 269 que cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción e incumplan con los mandatos de la autoridad electoral, se dará vista a la autoridad con superioridad jerárquica. De igual forma, en su caso, se presentará una queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, las denuncias o querellas ante la agencia del Ministerio Público que deba conocer de ellas a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. Las sanciones que la autoridad superior jerárquica u órganos internos de control pueden imponer son amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, sanción económica, destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Recomendaciones. Actuemos con mesura y equidad. Seamos imparciales con el recurso público y destinémoslo en beneficio de la ciudadanía y no de la contienda electoral. Te presentamos algunos ejemplos que nos sirven para reflexión y análisis y después algunas recomendaciones para apegarnos en todo momento a lo establecido en el marco normativo. De esta manera podremos salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad del proceso electoral 2023-2024. Jorge es militante o simpatizante de un partido político. Trabaja en una oficina de gobierno estatal. Compañeros de partido le dieron un volante que contiene publicidad en apoyo de una candidata del mismo partido. Además, le dieron instrucciones a Jorge para que fotocopie el volante, lo escanee y envíe por correo electrónico a sus contactos, todo usando equipo de su oficina. ¿Qué crees que debería hacer Jorge en este caso? Ejemplo 2. Paola trabaja en una oficina donde se almacenan apoyos en especie para personas de la sierra. Ella es la persona encargada de realizar o coordinar las entregas de dichos apoyos. Quien dirige el partido con el que Paola simpatiza y con el cual colabora en sus ratos libres le ha pedido que le eche la mano para que Paola dirija a las personas que reciben el apoyo que voten por su partido. ¿Qué debería hacer Paola? Suspende la propaganda gubernamental, salvo la relacionada con cuestiones de educación, cultura, salud y protección civil en casos de emergencia a partir del 1 de junio y hasta el 2 de junio.
La propaganda que se difunda como excepción debe ser revisada a fin de que siga las reglas de equidad e imparcialidad que en este video te hemos mostrado. Hay que revisar de manera permanente el contenido que se difunde en redes sociales oficiales y analizar el contenido del portal de Internet. Lo que estaba publicado en redes sociales previo al inicio de la campaña puede continuar. Todo lo que difundas en el periodo de blindaje debe garantizar el debido uso de recursos. Si vas a un evento proselitista, no te lleves el uniforme de la dependencia ni el vehículo. No vayas en horas laborales o lleves propaganda a la oficina. Es tu derecho como persona ejercer tu libre asociación política, pero como persona servidora pública debes actuar con neutralidad y mesura en el uso del recurso. No detengas la propaganda específica de información a la ciudadanía. Recuerda que la educación y la salud son intereses públicos amplios y ni qué hablar de la protección civil. Sigue con la chamba, entrega esos bienes o servicios, solo hazlo con mesura y neutralidad, equidad e imparcialidad. Abstente de utilizar los padrones de beneficiarios para promocionar a cualquier gobierno, partido o candidatura. Ante cualquier duda, recuerda que puedes pedir asesoría de la Dirección Jurídica del Instituto.